El tema para hoy, justificados en Cristo. Esto quiere decir que nuestra culpa de pecado fue quitada por Dios por medio del sacrificio de Cristo. La felicidad humana radica en el hecho de no sentir más culpa, porque la culpa es un peso en la vida humana, no porque alguien te diga que eres un pecador, no porque Satanás acuse en tu conciencia de que eres un pecador. En realidad, la infelicidad, la culpa como una carga, es el hecho de que siempre la justicia de Dios es revelada. Y se revela desde lo profundo de nuestro ser. Porque la Biblia enseña que Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que si el ser humano no vive conforme a la imagen de Dios, su vida no se siente bien, no se vive bien, su vida no se puede disfrutar. Hermanos, otra vez, esto es muy importante. Por eso ahora podemos comprender por qué el ser humano actúa así con dolor, con miseria, porque nada lo llena, porque se siente mal, porque es infeliz, porque hay algo en su ser que le lleva a este punto de sentirse culpable, y aunque no entiende el tema de la culpa, no puede estar bien, porque la justicia de Dios se revela y le muestra como culpable. Así que el peso no es porque alguien te diga que eres malo, o porque el diablo también te señale como malo que eres o que somos, sino el hecho de que la perfecta justicia de Dios siempre va a señalar al ser humano como culpable. Veamos, hermanos, algunas cosas que son importantes. ¿Qué es la justificación? La justificación, según lo enseña la Biblia, es el acto soberano de Dios, porque al final la soberanía de Dios tiene que ver con que Dios lo controla todo. Es el acto soberano de Dios y legal de Dios, por el cual declara justo al pecador. La justificación es un acto legal de Dios. ¿Por qué legal de Dios, hermanos? Porque al final de cuentas es solo una declaración y ya. Solo una declaración legal. La justificación es que ya no eres culpable. O el hecho de que la justicia de Dios sentencia en contra tuya es que eres culpable. Y esto se basa en la soberanía de Dios. Pero por supuesto que se basa también en su gracia. La justificación no significa por eso que el pecador se ha hecho moralmente perfecto. No, es solo una declaración. Dios lo acepta como justo, porque ha puesto su fe en Jesucristo. Por eso hay que entender la justificación y la santificación. La justificación solo cambia la posición de una persona. No culpable, libre de culpa y ya. Y eso Dios lo decide y Dios lo hace en Cristo. Una persona es declarada por Dios no culpable, libre de culpa, y pasa de una posición a otra, una posición legal, no culpable. Y es todo. La santificación tiene que ver con el cambio, con la transformación, con algo continuo.
Esta es la vida del creyente siendo regenerada. Un proceso que dura toda la vida. Y una persona se salva por la justificación. Ahora, ¿por qué enseñar esto? Porque esto es lo que nos permite entender nuestra salvación y cambia nuestra perspectiva de ver la vida, de ver las cosas. Resumo esta definición, hermanos, así. Ser justificados por Dios significa que uno pasa de ser culpable a no ser más culpable. Y esto Dios lo decide. Y es una vez y para siempre. Y esto es lo que te permite disfrutar de la salvación. La persona no cambia de vida, sino de posición. De culpable a no culpable. La santificación es lo que cambia de manera progresiva a la persona que ha sido cambiada legalmente de su estado. No culpable, y ahora viene el proceso de santificación que dura toda la vida. Y aún ese proceso de santificación también es en Cristo. A medida que una persona crece en el conocimiento de Jesucristo, a medida que una persona crece en el Evangelio, su vida va a ser transformada. Su vida va a ser más consagrada a Dios. Alguien puede decir, así que es fácil, ¿verdad? Sí, de hecho, nosotros para salvarnos no tuvimos que hacer nada. Porque Cristo lo hizo todo. Y en ese todo que hizo Cristo, Dios te declara no culpable si pones tu fe en Cristo. Pero vamos a la Biblia y veamos algunas enseñanzas. Estamos en Gálatas capítulo 3. Hermanos, del verso 6 al verso 9. Vean cómo dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo pasó Abraham de ser injusto a justo? ¿Cómo pasó Abraham de ser culpable a no ser culpable? Solo por creer. ¿Y en quién creyó Abraham? Creyó en Cristo. El texto sigue diciendo: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, los que exaltan a Israel como Estado no entienden el Evangelio. ¿Por qué? Porque la bendición a Israel como Estado no es lo que nos da bendición a nosotros. Porque aquí Dios está hablando: en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, pero no está hablando de Israel como Estado. Está hablando de la simiente, de la descendencia de Abraham, pero no en términos de una nación, sino refiriéndose a Jesús, el Cristo, al Mesías, que nacería de esa línea. Entonces, la bendición que uno recibe no es por bendecir a Israel como Estado. La bendición que uno recibe es por reconocer a la simiente de Abraham, a su descendencia. Y la importancia de la descendencia acá no es la muchedumbre como número, sino que de esa línea nacería Jesucristo, el Mesías.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes? Los de la fe. ¿Y la fe en quién está puesta? ¿En Abraham? No. En toda la descendencia de Abraham, en plural, no. La bendición está en Jesucristo. Por eso, en primer lugar, la justificación es por la fe en Cristo. Pasamos de ser culpables a no culpables por nuestra fe en Jesucristo. No importa lo que uno haga, hermanos. No importa el esfuerzo humano. Si no hay fe en Jesucristo, las personas siguen siendo culpables delante de Dios. Incluso aunque las personas logren cambios en sus vidas, el cambio no te justifica. Tu disciplina religiosa no te justifica. Todo comienza con la fe en Jesucristo. Y aquí en la lectura que hicimos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por... Ahora, ¿qué le creyó Dios a Abraham? ¿A qué se refiere? A lo que hemos leído, acerca de su descendencia, acerca de su simiente. La fe de Abraham a Dios está no en el hecho de que Dios sea Dios, sino en el hecho de que ese Dios le promete algo. Le promete una descendencia. Y esa descendencia es Jesucristo. Hermanos, incluso esto que aquí se menciona en Gálatas, en Romanos, el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar, capítulo 4, del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si a mí me pagan al final del mes porque trabajé, eso no es gracia, eso me lo gané, ¿verdad? Trabajé para eso, me lo gané. Pero si al final del mes me llega un cheque a mí, así como regalo, no hice nada pero me lo regalan, eso sí es gracia. Y el apóstol Pablo está interpretando la fe de Abraham. Abraham solo confió, solo creyó, no hizo nada. Por eso no se puede gloriar en sí mismo como para decir, yo dejé de ser culpable porque yo me esforcé, porque yo lo logré. No. Dios lo hizo todo. Fue por gracia. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Uno se justifica por la fe, o es justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. La persona culpable, no importa qué actos religiosos haga, si no tiene fe en Cristo, sigue siendo culpable delante de Dios. Y toda su justicia es tenida por Dios como trapo de inmundicia. No sirve. Dios aborrece la justicia humana meramente. Hay enemistad entre Dios y aquel que hace obras religiosas pero no cree en Cristo. Sin embargo, el que pone su fe en Cristo tiene paz para con Dios. No hizo nada, solo creyó. Y aún la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La fe es un don de Dios. Por lo tanto, la persona justificada, la que no es culpable, recibe todo eso sin merecerlo. Una segunda enseñanza, hermanos. El resultado de no cumplir la ley de Dios con nuestra obediencia
trae maldición. Dios da la ley y el que no la cumpla vive bajo maldición. En Gálatas capítulo 3. Ahora veamos los versos del 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero aunque ustedes no lo crean, hoy hay personas que piensan que son obedientes delante de Dios y que por esa obediencia son salvos, o que por esa obediencia no van a perder la salvación, o que por esa obediencia van a entrar al cielo. Hay personas que así creen. Estas personas se vuelven muchas veces legalistas. Y además de ser legalistas, son legalistas frustrados. Porque se enojan desde lo interior sin reconocerlo y ven el error de alguien y crujen los dientes, juzgan, señalan. Y son tan estrictos que buscan que todo sea perfecto y que todos sean perfectos. Y si no logran ver esa perfección, esa obediencia en las personas, se irritan, se enojan y crean un caos. ¿Y por qué ese caos? ¿Y por qué esa frustración? ¿Y por qué esa mentira interna con uno mismo? Porque no se ha entendido la gracia del Evangelio, sino que ahí mismo gobierna el diablo. Hermanos, nadie puede salvarse por la justicia personal, por la obediencia. Incluso por eso el texto dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es depender de las obras de la ley? Creer que uno se salva por estar obedeciendo la ley. Depender de las obras de la ley es creer que uno se gana el cielo porque es obediente ante Dios. ¿Y qué es lo que vive una persona así? Está muerta. Maldición significa no tener las bendiciones eternas de Dios, no tener las promesas de Dios. Significa estar separado de Dios, cortado de Dios, porque nadie tiene la capacidad de obedecer. Porque de hecho el texto dice que hay que permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y hay que hacerlas. Incluso Jesús por eso enseñó a las personas que si la justicia de ellos no era superior a la justicia de los escribas y de los fariseos, no podían entrar al reino de los cielos. Y Jesús enseñó de muchas maneras que el corazón humano sin Cristo, sin fe, está torcido. En el versículo 11, y que por la ley ningún ser humano se justifica para con Dios. Esto es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, mencionamos que la justificación es pasar de un estado de culpable a no culpable, ¿verdad? Y el texto está diciendo que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, nadie pasa de ser culpable a no ser más culpable por esfuerzo personal, por obediencia personal. Mucha gente hoy está diciendo: no, yo no voy al templo porque yo no soy creyente, yo no he cambiado, mi vida no está bien. Cuando yo cambie iré a la iglesia. Algunos ven la Biblia y dicen: yo mejor ni leo la Biblia porque si la leo me condeno, dicen algunos. Me condeno más. Yo no voy al templo porque si estoy en el templo, hasta el templo me puede caer encima, ¿verdad? ¿Y cómo
resumen todo lo referente a la salvación o a estar en comunión con Dios a la obra personal. Y no es así, hermanos. Necesitamos exaltar a Cristo. Necesitamos exaltar la cruz de Cristo. Necesitamos aceptar nuestra incapacidad espiritual y reconocer el medio que Dios nos ha dado para dejar de ser culpables. Y es Jesucristo. Y cuando lo entendemos, lo abrazamos, lo amamos, le servimos, lo seguimos y ahí permanecemos. ¿Por qué la iglesia no es perseverante, no es constante? ¿Por qué la iglesia no sirve? ¿Por qué la iglesia no alumbra en el mundo? Porque la iglesia sigue todavía en el error. Falta conocimiento, falta entendimiento. ¿Por qué la iglesia no adora con un corazón agradecido? Porque no entiende el evangelio. Necesita conocer más de Cristo. ¿Y por qué no se conoce más de Cristo? Porque se desprecia la palabra, se desprecia el mensaje. El versículo 2, hermanos. Y la ley no es de fe. Oiga bien esto. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Muchos quieren acercarse a Dios, pero no por medio de la fe, sino por medio del esfuerzo humano. Iré a la iglesia cuando yo cambie. Me voy a congregar cuando sea diferente. Me acercaré a la iglesia cuando yo pueda obedecer lo que la Biblia dice. Entonces no se están acercando por fe, se están acercando por medio de las obras de la ley. Y el texto dice que la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la fe no se trata de hacer cosas para ganar. La fe se trata de no hacer nada. Se trata de solo confiar. Pero esta fe, que se trata no de hacer cosas, sino de aceptar lo que Cristo ya hizo y confío en eso, claro que nos lleva a obras. Vuelvo, hermanos, a repetir esto porque es fundamental. La fe salvadora no se trata de hacer algo. La fe salvadora se trata de no hacer nada. La fe salvadora se trata de reconocer todo lo que Cristo ya hizo. Él lo hizo. No tienes que hacerlo tú. Él ya lo hizo. Lo hizo todo para tu salvación. Lo hizo todo para que pases de culpable a no culpable. Es solo confiar en todo eso que Cristo ya hizo. Pero cuando te unes a Cristo, naces de nuevo y ahora sí, vienen las obras, producto de la fe en Cristo, porque la fe sin obras es muerta. ¿Cómo dice la gente que cree en Cristo pero no sigue a Cristo? ¿Cómo dice la gente que cree en Cristo pero no honra a Cristo? ¿Cómo dice la gente que cree en Dios pero vive como si Dios no existiera? ¿Cómo dice la gente que es cristiana pero permanece en una frialdad terrible? Entonces la fe es falsa, la fe no sirve. Claro que también, hermanos, puede existir fe en nosotros y entramos a los rudimentos, a lo básico, a lo fundamental. Ya creí en Jesucristo, ya lo recibí en mi vida, pero mi vida sigue todavía sin un crecimiento, sin una madurez. Pero es la voluntad de Dios que si nosotros creemos en Jesucristo y tenemos larga vida, que nuestra vida se consagre a Él por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos, disfrutemos cada día de la gracia. Santiago 2:10: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. O sea, usted puede decir:
pues ya guardé esto, guardé aquello, pero si en algo falla, todo se pierde. Usted puede que no sea un asesino, pero si se enoja contra su hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Otra vez, puede que usted no mate a nadie, pero la Biblia dice que el que se enoja contra su hermano es asesino. Y Jesús interpreta la ley en el sentido de que el problema está en lo profundo de la persona, en el ser, adentro. Mire, usted tendría que no pensar mal, no sentir mal, no actuar mal en nada para que logre salvarse por sus propias obras. Pero mientras usted está pensando hacer lo bueno, a veces que está haciendo lo malo. Mientras cambia una cosa, se le pega a otra cosa mala. No se puede. Santiago es claro, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto o falla en un punto, se hace culpable de todo. La justicia perfecta es solo la de Cristo. Por eso, en el punto número 3, enseñanza número 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Obedecer la ley te hace estar bien delante de Dios. Pero ¿quién puede obedecer la ley si su naturaleza es pecaminosa? Si la esencia humana está dañada por el pecado, nadie puede obedecer la ley. Y como nadie puede obedecer la ley, todos fallan ante la ley, todos están bajo maldición, separados de Dios, despreciados por Dios, acusados por Dios. Entonces, en ese estado espiritual de pecado, en naturaleza, en esencia, nadie puede guardar la ley, por lo tanto, nadie se puede salvar solo. Por eso Dios nos mandó a un Salvador, a Jesucristo. El único que vino a salvarnos es Jesucristo. Por eso el texto dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros. ¿Y cómo se hizo maldición por nosotros? Tomando tu pecado y el mío. Y la muerte en la cruz es el pago de la pena por tu culpa y por la mía. Él pagó la pena porque tú eras culpable, porque yo era culpable. Por eso se trata de la fe en Él, de la fe en su obra, aceptar lo que Él hizo como suficiente para que Dios me cambie de estado espiritual, de ser culpable a no ser culpable, para que yo ya no esté bajo la maldición, sino que ahora tenga todas las bendiciones de Dios en mi vida. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Estábamos en el pecado, pero pasamos a la justicia, porque Cristo lo logró. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, yo siendo un pecador, dejé de ser un pecador culpable, y ahora quien es visto como culpable es Cristo. Dios dejó de ver mi pecado y miró a Cristo y lo trató como pecado. Satisfizo su justicia mirando a Cristo como pecado. Y al quedar su justicia cumplida, entonces ya no hay culpa. Porque la justicia de Dios quedó satisfecha, quedó cumplida en la muerte de Cristo. Por eso todo está hecho para que sea salvo, para que sea salvo. Cristo lo hizo todo. Y por eso tu fe debe estar puesta en Cristo.
Hermanos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hoy tengo paz con Dios. Ya no me persigue la justicia de Dios. Ya no me acusa la justicia de Dios. La justicia de Dios ya no me persigue. Ahora tengo paz con Él. Porque Cristo fue castigado por mí para que yo tenga esa paz con Dios. ¿Por qué Cristo fue castigado? Porque el Padre lo trató como pecado. En su cuerpo destruyó el pecado. En su cuerpo, en su carne, castigó el pecado. Y hoy por eso Dios no me castiga de pecado. Me libra de la culpa una vez y para siempre. Esto es hoy y para siempre. Una vez y para siempre. La pregunta es, ¿ya eres libre de la culpa? ¿Has pasado de ser culpable a no culpable? Si eso ya es una realidad en tu vida, eso es para siempre. Eso es ya. Para siempre. Conclusión, hermanos. Todas las promesas de Dios están basadas en la justicia de Cristo. Versículos 15 y 16, hermanos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Si yo escribo un testamento, lo escribo ante una autoridad. El testamento que yo escriba, nadie lo puede cambiar. Lo puedo cambiar yo en vida, porque luego así, ¿verdad? Ay, voy a heredar a mi hijo, pero ¿sabes qué? Se portó mal, ya no lo heredo, lo voy a desheredar. Y llamas al hombre y le dices, ¿sabe qué? Borra eso. Eso ya no es para mi hijo, es para mi nuera, ¿verdad? O para mi hermano. Lo invalidas y entonces ratifica, firma y se acabó. Nadie puede cambiar eso. Dios escribió un testamento, un pacto. Él dijo, esto te daré, esto será tuyo. Y eso no se puede invalidar porque el testador ya murió, Cristo ya murió y con su sangre eso quedó sellado. Dios dijo, yo voy a estar contigo y eso no cambia. Yo soy tu ayudador, eso no cambia. Yo soy tu padre, eso no cambia. Eso no cambia, eso es así porque Cristo con su derramamiento de sangre selló ese pacto, selló esas promesas. Pero ¿por qué andamos tristes? Porque no tenemos esperanza, porque estamos derrotados, porque nuestra fe no está puesta en Cristo, porque el Evangelio está ausente de nuestras vidas y entonces andamos por vista, andamos enfocados en las cosas de este mundo. Ponemos nuestra confianza en la salud, en el dinero, en la familia, en las noticias que escuchamos en el mundo, pero no en Cristo. Créele a Dios, las promesas se cumplen. ¿Por qué? Porque el testador murió. El que hizo el testamento dijo, esto es para tal persona, esto es para aquella persona. Si el que hizo el testamento muere, eso debe ser respetado. Cristo escribió para nosotros toda bendición con su muerte. Porque miren, hermanos, el Padre dio la promesa y la selló en el Hijo. Pero todavía el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, las promesas de Dios hechas a Abraham no son promesas en sus simientes, sino en su simiente singular. Y hoy cuánta gente, según de la sana doctrina, ¿verdad? Israel, hay que bendecir a Israel, porque si bendecimos a Israel nos va a ir bien. Bombas para Irán, ¿verdad?
porque no sos del pueblo de Dios. No. Así como tú bendices a Israel, debes bendecir a Irán, a cualquier ser humano. Porque Israel no es mejor que nadie. No está hablando de Israel como número, sino de la simiente. Se trata de Cristo. Y Dios te va a bendecir no porque bendigas a Israel, te va a bendecir porque bendigas a Cristo. Porque lo reconoces como tu único y suficiente Salvador. Y claro que hay que bendecir a Israel y a todos, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos de bendición para todos. Pero lo que yo reconozco acá es la exaltación del Evangelio. No son simientes, sino simiente singular, Cristo. Y en Él te llega toda la promesa de Dios, toda la bendición de Dios. Hermanos, yo estoy seguro de que lo que hemos predicado hoy fue entendido, pero yo sé que a profundidad no, porque esto no es fácil de entenderlo. Por eso es que cada día tenemos que recibir más la palabra, más y más y más y más, para que vayamos entendiéndolo. Y no solamente lo entendamos, sino se grabe en nosotros, y grabado en nosotros eso nos lleve a actuar conforme al Evangelio. Por eso es importante que siempre estemos recibiendo la palabra, el mensaje de la Biblia.